Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Ochoro. Ochoro. Vale. Esta es una entrevista que arranca en la orilla del mar. Nos vamos a despedir en un faro. Si yo te pregunto qué relación tienes con el mar. El mar. Me crié en una ciudad en contacto con el mar, pero mirando tierra adentro. Es una paradoja increíble. Y el mar me llama, pero que me da bastante respeto. He vivido y he criado a mi hija también un tiempo en el mar. O sea que tengo una relación ambivalente. ¿Por qué dices lo de mirando para adentro? Porque era este horror de muchas localizaciones maravillosas que han sido secuestradas por el urbanismo, ¿no? Es una ciudad que debería haber sido construida de otra manera y creo que ahora están empezando a abrirla de una forma diferente a la belleza de la costa. ¿Qué te produce temor del mar? ¿No saber lo que hay dentro? ¿La oscuridad? ¿El fondo desconocido? ¿Ahogarte? ¿Las olas? ¿Un barco que no vuelve? Es una fuerza descomunal a la vista de cualquiera que se quede delante, ¿no? Me siento muy pequeñito y ni nada especialmente bien. Me apetece mucho bucear, pero todavía no lo he hecho. Nunca he hecho deportes de mar, pero cuando he probado en ir en una barquita me pareció fantástico. O sea, es una cuenta pendiente que tengo. Voy a repasar algunas imágenes contigo. Esta primera era la del mar. Ahora quiero que me lleves al aula de teatro de los Salesianos y que me digas, cerrando los ojos, cómo estaría Alfonso Sotelo. ¿Cómo estaría? ¿Cómo estaba en aquel momento? Dibújame a ese profesor. Bueno, me acuerdo perfectamente del outfit de Alfonso Sotelo el primer día que lo vi. Yo tenía 14 años y apareció con una guayabera o con una camisa hawaiana, con pantalones de pescador, iba con unos mocasines, unas gafas de sol, y dije, ¿quién es este señor? El aspecto era completamente inaudito para el lugar donde yo estaba, y muy pronto nos hizo un examen donde puso un círculo y no preguntaba nada. Puso una especie como de logo ante el que la mayoría de nosotros escribimos páginas y páginas así en modo errático, y era no, todos suspendidos. Esto significa la aceleración de la historia. El tiempo cada vez es más rápido. Y entonces empezaba a hablar en vez de memorizar y todo ese tipo de sistema pedagógico tan antiguo que todavía seguimos padeciendo, de tener un punto de vista y un sentido crítico, y nos abrió 20.000 millones de puertas maravillosas. ¿Era de arte el profesor? ¿De qué daba clase? Él me dio clases de arte, me dio clases de geografía también, historia, sí, humanidades sobre todo, pero la que nos marcó sobremanera, arte. ¿Por qué has dicho alguna vez que él te enseñó a soñar? Que él te dio la posibilidad de soñar. ¿Qué te dijo ese profesor como para que incluso recuerdes esa camisa hawaiana que llevaba el día que le viste aparecer? Pues mira, dices eso y me vienen dos frases. Una, cuando le entré por primera vez en las escaleras del colegio, le dije, bueno, yo tenía a lo mejor 14 o 15, sé que tienes una obra de teatro y tal, me gustaría probar, lo que pasa es que estoy haciendo fútbol también. Y dice, pues sigue con el fútbol. Y se fue, no me hizo ni caso, que es algo maravilloso para que uno se ponga en foco, ¿no? Me pareció maravillosa la respuesta, y luego recuerdo otro momento en el que me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Puedes hacerlo, hazlo. Y me lo dijo de una forma que de repente me pareció creíble. Y dije, pues a lo mejor la lío. Claro, yo vengo de una familia... Hazlo. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿No? Haz lo que sueñas. Se puede, o por lo menos intentarlo. ¿Tú venías de una familia que nada tenía que ver con la interpretación? Nada. Yo vengo de una familia muy trabajadora, emigrante, que trabaja toda su vida para que sus hijos estudien y se hagan médicos, o ¿no? Aquellas carreras que antes eran como memorables, ¿no? Y claro, yo le salí un poco fuera de lo que preveían, ¿no? No había antecedentes. ¿Lo dijiste en casa? ¿Dijiste en casa, me quiero ir a estudiar a Madrid o quiero ser actor? Sí, ¿Esa conversación con tus padres la recuerdas? Sí. Y me tuve que inventar una coartada, empecé estudiando periodismo y arte dramático.
la comunicación me gusta en todos sus frentes, pero entonces tardé un año en dejar el periodismo y me concentré en el arte dramático. A mi padre le costaba entenderlo, pero luego me dieron siempre mucho apoyo. O sea, con la perspectiva del tiempo, ellos lo sufrieron, pero porque no tenían un marco de referencia, ¿no? Para entender qué podía ser aquello. Cuando vienes a Madrid, porque vienes de Pontevedra a Madrid, ¿no? Vine a Madrid, me metí en una pensión aquí en la Gran Vía. O sea, yo venía de este palo. ¿Cuánto dinero traías? O sea, ¿qué traías? No, yo venía con una mano delante, otra detrás. No, ¿O quién no es mi caso. ¿Estado trabajando? ¿Cómo es el caso? No es mi caso. Mis padres trabajaron mucho, en ese momento les iba suficientemente bien como para mandarme a estudiar a Madrid y darme apoyo en todos los estudios. Sí, ellos me dieron apoyo durante todos mis estudios, o sea que no es la típica historia que me tuve que poner a trabajar para pagarme los estudios. Luego sí que he trabajado de todo. Y te vienes aquí a una pensión. Me vine a una pensión. ¿Qué recuerdas de la pensión? Que mi habitación estaba pegada a la máquina del ascensor. Ese ruido de ascensor. ¡Pah! Y que la gente cuando hacía calor en Madrid iba en camisetas de tirantes y como si viniesen de casa. Había muchas cosas que me chocaban, me parecía una ciudad inaudita para alguien que venía casi del pueblo, ¿no? Vale, ahora te voy a llevar a otro lugar que es a la Plaza de las Vistillas. Sales de la escuela y vas allí a ver atardecer, esas puestas de sol que tiene Madrid, sales de estudiar y dime qué pensabas cuando todo estaba por hacer y veías atardecer desde ese lugar. No me acuerdo qué pensaba. Sí es verdad que las puestas de sol desde la Plaza de Oriente son magníficas, ¿no? Sí. A pesar o gracias a la contaminación, no lo sé, a veces hay momentos de luz increíbles, ¿no? Porque yo estudié en el Teatro de la Ópera los primeros 4 meses. Ahí se abandonó el edificio para remodelarlo, que tardaron muchos años, y luego acabé en un edificio al lado, en la Plaza de Oriente. Y salíamos allí cuando acabamos las clases. Recuerdo que mucha gente decía, esto es el mar de Madrid. Pero el otro día, hace 2 días, me vino un recuerdo. Estaba en una entrevista, en otra entrevista por la promoción de lo que he sacado ahora, y de repente me vino un recuerdo de ese tiempo, muy específico, que hacía mucho que no me venía. Que habíamos ido unos compañeros de clase a ver una película y alguien nos gustó mucho, no recuerdo quién. Y recuerdo que uno de ellos, que además era listo, dijo, qué maravilla esto, nosotros nunca lo vamos a poder hacer. Ya no está para nosotros. Y recuerdo que me entró una cosa así como profunda, casi como un enfado extraño, y dije, no, me niego. O sea, me niego a dejar de soñar. Sí, me niego a dejar de soñar. Me niego, no puede ser esto. No, tú no vas a poder salir de este segmento que yo he dicho que es el que te circunscribe nunca. Es imposible. Coñazo, ¿no? ¿Quién te ficha para la Fura dels Baus? ¿Quién te hizo las pruebas? ¿O cómo entras en la Fura? Guau, pues qué historias estás abriendo aquí. Pues recién acabado en la Escuela de Arte Dramático, alguien dice, hay unas pruebas para la Fura dels Baus. Alfonso Sotelo, del que has hablado antes, del primer grupo del que me habló así de forma legendaria fue la Fura dels Baus. O sea, no es que yo tuviese una cultura teatral entonces, pero me había hablado de la Fura y de Leonard Cohen, ¿no? Y la Fura sonaba increíble, una prueba de la Fura. Y yo fui, me hicieron una prueba, me dijeron, ¿quieres hacer más pruebas en Barcelona con nosotros la semana que viene? Bueno, yo fui, en ese momento estaba trabajando de camarero, llegué 3 días antes, no me preguntes por qué, me encontré con uno de ellos, me miró, ¿qué haces aquí? Era alemán. Digo, vengo a la prueba, tío, dentro de 3 días. Dice, me mira y dice, otro Juanito. Juanito fue otro personaje legendario en mi vida. Y me recibieron y estuve durmiendo 3 días allí. Me dejaron dormir allí. Luego vino una chica que hacía las pruebas, me llevó. Bueno, era un momento en el que era todo como de película. Y luego me cogieron
Y fue un poco como estar en Vietnam. Yo he dicho que con lo de la furia estuve en Vietnam. Es que lo de la Furia dels Baus, cuando Alfonso Sotelo hablaba así no lo podemos llamar grupo teatral porque es mucho más. La Furia dels Baus hace acrobacia, hace música, lleva al límite al espectador, lleva al límite a los intérpretes de la compañía. Sí, y además no era entrar en cualquier compañía, era algo muy potente. Y ellos jugaban a ir muy de malos por la vida, ellos venían del punk y de hacer pasacalles, entonces iban de malotes. Solo actuaban ya en aquel entonces 3 porque los demás estaban completamente rotos y buscaban a gente muy joven, sin experiencia, para experimentar en el laboratorio con ellos. Y con ganas de todo, ¿no? Con ganas de todo. ¿No? Aunque recuerdo la prueba que había gente muy, muy loca, o sea, que con ganas de todo, pero con cierto instinto de supervivencia, porque era mucho el peligro que corríamos y que corría el público en aquellos espectáculos. ¿Quién es Juanito, que has dicho una persona importante en mi vida? Bueno, más que una persona... Legendaria, has dicho, ¿no? Ha sido casi una imagen, ¿no? Juanito era un chico maravilloso, muy talentoso, pero con un peligro y que se daba mucha caña. Entonces, todos los que le conocíamos le queríamos mucho, pero había momentos que decías tú, Juanito, no puedo contigo, ¿sabes? No puedo contigo, eres too much. La última vez que me hablaron de él me dijeron, está en la selva, perdido, no sé. Pero no, Juanito era mucho más heavy que yo. Yo soy mucho más suave de lo que era Juanito. Y luego hice un espectáculo, una adaptación casi de Coltés y en un momento llamaba el personaje Juanito. Este monólogo, ¿no? Sí. De Coltés, de la noche a los bosques. Sí, de noche justo antes de los bosques. De noche justo antes de los bosques. Vale, pon tus auriculares, que te voy a poner una canción. Y también estamos en esa etapa, en la que sales de la escuela, entras a la Furia dels Baus, te llaman para hacer cine. Entonces, esta canción, ¿dónde te lleva? Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy por hoy vale la pena. Dime si va. Bueno, no en esta versión, porque era una versión de Antonio de Ketama, si no recuerdo mal. Era la banda sonora maravillosa de Alma Gitana, que fue la película por la que yo dejé la Furia dels Baus, y me salió un protagonista y de pronto yo pues no me entraba en la cabeza, de la mano de Chus Gutiérrez, que fue una mujer que me hizo algún gran regalo. Sí, ¿cuál? Bueno, darme un protagonista, abrirme la puerta del cine. Que estarías flipando en aquellas épocas, ¿no? O sea, todo salía bien. Todo salía bien. Sí, aquel arrojo primero que yo tenía me funcionaba muy bien, pero muy bien. Luego tuvo su contrapartida, pero sí, al principio todo me salía de una forma muy fácil, que me hizo creer que podía dar por sentado que esto iba así. Y no era verdad. No era verdad. Historias largas de los que venís de Gatopardos, de Invitados al Faro, están llenas de nacimientos y de muertes y de resurrecciones. Entonces quería ponerte a hablar de esta etapa porque siempre has contado que después de eso llegó el vacío. Sí, tardé un rato. 30 y pico, ¿no? Tardé un rato en colapsar. O sea, yo colapsé en cámara lenta y casi a mi pesar. No era capaz de entender qué significaba aquel colapso, perdona. Y cuando acabó de fraguar fue absoluto. O sea, la construcción que era yo se desvaneció entera. ¿Y qué hiciste? Pues... ¿Te fuiste a México? No. ¿Qué hiciste? Ahí acabé en el pueblo de mi padre, la aldea de mi padre. Yo ya era padre, mi niña tenía 4 años, completamente arruinado. Y tenía la sensación de que el tren se me había pasado y que además no tenía ni idea por dónde tirar. Entonces ahí pensé en alternativas, pero tampoco de una forma muy clara, y preparé un monólogo. Era este del que hablábamos, ¿no? El monólogo de Coltés, que representé y que fue un punto de inflexión, porque yo estaba
tan al extremo de mis costuras que el vínculo que establecí con aquel material hizo un transfer tan directo que fue una catarsis absoluta. ¿Te recuerdas del monólogo? ¿Podrías recordar algo? ¿Del texto? Sí. No, del único texto que me acuerdo es del fragmento de arranque de la adaptación del cuento que hice con Alfonso, en el que yo sentí la vocación, que decía así, en gallego: eu non teño a culpa de levar esta prove roupa, nin de estar de cote cos brazos abertos como a un papón. Así me fixeron, verei de cambiar, quero ser amigo de todos. Y entonces aparecía Tristán Ulloa, que estaba en el mismo aula de teatro, y le decía: «Oh, esti pasariño tolo, que brincadela esa!» Y él decía: «É que nos antes lampábamos figos a embute e agora estou aquí e non vos atrevedes. Para onde foron os outros merlos? Foron cara a beira do río, vai chamalos, que veñan a Siña, quero falar con vosco». Y ese era el principio. Solo me acuerdo de eso. Pero yo tengo muy mala memoria. ¿Alguna vez con Tristán Ulloa has vuelto a hacer esto? No, es que con Tristán Ulloa acabo de trabajar por primera vez. Ah, sí. Después de un encuentro que tuvimos hace no tanto y que nos dijimos, o sea, vino a mi casa por primera vez, después de años, o sea, de esto ha pasado, yo qué sé, 30 y tantos años, y hicimos así una especie de conjuro: tenemos que trabajar juntos, ¿no? Ya, o sea, algún día tenemos que trabajar juntos, seguimos vivos. Y a los pocos meses le llamaron a él para trabajar en el spin-off de Berlín, que voy a estrenar que vamos a estrenar en diciembre, y ha sido alucinante, porque básicamente hemos hecho los dos mismos roles también, que en aquella función. Sí, sí. Es verdad. Sí, sí. Y a los dos un profesor os dio un dibujo, ¿no? Y os dijo: ¿qué es esto? Y os tuvisteis que, Alfonso Sotelo, y os tuvisteis que poner a escribir sobre ese dibujo. No, es la historia de la vida, del tiempo. Él iba a un curso antes que yo. Lo que pasa es que estábamos en la obra de teatro. Curioso, cómo es la vida de cíclica. Totalmente. ¿No? Que es un espacio de idas y venidas. Sales de la aldea, vienes a Madrid, vuelves a la aldea de tu padre. Totalmente. La vida es un bucle en el que a veces uno tiene la posibilidad de afinar lo que en la anterior vuelta de la espiral no fue muy afinado, ¿no? Sí, yo pienso que sí, todo va y todo vuelve, todo se repite. ¿Por qué Pedro Alonso se ha puesto Ochoro? Bueno, pues cuando yo firmé como Pedro Alonso. Como Pedro Alonso, mi primera peli, Alma Gitana, me preguntaban: ¿cómo quieres firmar? Claro, yo no tenía ni idea. Y que tengo que decir un nombre. Pues Pedro Alonso, pero yo soy Pedro González Alonso, y a mi padre le pareció fatal, pero muy mal. Me miró y mi padre hablaba gallego y me dice: luego, ¿qué pasa? Tienes fillo de viuda. Le sentó muy mal. Y años después, cuando yo me empecé a reconstruir y empecé a pintar, que yo pinto mucho, dije: ¿cómo voy a firmar? Y dije: voy a firmar Ochoro. Yo en el pueblo soy hijo de Antonio da Chora, de la Chora. Soy un choriño. Y entonces me pareció que era una forma de restituir el apellido de mi padre, y entonces le puse Ochoro. Mi padre ya estaba un poco malito entonces. Y mi madre: ¿pero tú por qué firmas Ochoro? Porque tú eres Pedro Alonso. Y yo digo: sí, me voy a firmar Ochoro, mamá. Y cuando tu padre supo que ibas a firmar así, que dices que estaba malito, pero fue testigo, que dijo... Mi madre dice: Antonio. Y mi padre lo miraba así. Mi padre era lacónico de la antigua escuela. Una pequeña sonrisa apuntó en la comisura de sus labios. Creo que le gustaba. Sí. Y ahora, cuando hago obra propia, firmo Pedro Alonso Ochoro. ¿Por qué es ahí cuando empiezas a pintar, en ese vacío? O sea, en esa vuelta a Soutelo, ¿es cuando empiezas a pintar? Sí, en los 30 y pocos, en esa reconstrucción, de la que al principio no era muy consciente, pero que fue una reconstrucción en toda regla, hay dos cosas que aparecieron para quedarse en mi día a día: la pintura y la meditación. ¿Y cómo aprendes a meditar? ¿Tú pues solo? Con un señor maravilloso. Bueno, yo había hecho tai chi, había picoteado varias disciplinas. Había picoteado. El caso es que cuando estaba en la playa, en este momento en el que yo me retiré un poco, primero me fui a la playa y conocí a un señor que hacía meditación y que hablaba así. O sea, yo soy fatal imitando, no sé por qué estoy haciendo esto, pero hablaba así. Era un hombre de una sabiduría increíble. Era profesor de niños pequeños en Barbate. No sé si vive todavía.
un hombre maravilloso, de pueblo total, y que me dice, ¿te la cuento en un minuto? Sí. Me dice, Pedro, yo tenía 40 años y entonces me hablaron de un señor que venía a París. Y no sé por qué me tocó mucho, un maestro de Oriente que hacía meditación. Y me hablaron y algo me tocó muy profundo. Y entonces le dije a mi mujer, yo tengo que ir a ver a este hombre a París. Y yo tenía hijos, Pedro, y tengo que ir a verlo a París. Y me dijo, si quieres ir a verlo ya te puedes ir por la ventana. Y me fui por la ventana. Es buenísima. Pero es un hombre cabal, Es súper serio. La metáfora es fantástica. El respeto. Y se fue por la ventana. Se fue por la ventana. Y empezó a meditar. Y entonces él hacía retiros, pero muy poco papistas, digamos, ¿no? Muy de un señor de pueblo, y hacía retiros. Sin toda esta cosa un poco cuestionable de los márgenes y del esoterismo, porque yo soy muy esotérico, pero tengo mis gustos también. Y a él me lo creía. Era un tipo maravilloso. ¿Y no le has vuelto a ver? Sí, le he vuelto a ver. Pero hace Sí, años que años no voy allí, aquella parte acá. ¿Y tú saliste por la ventana también? ¿En qué sentido? Saliste por la ventana y todo fluyó, ¿no? O sea, eso al margen de que la mujer le diga, pues sales por la ventana, yo me fui. También tiene algo de escapar, ¿no? De escapar del lugar en el que uno está, y a partir de ahí, de eso que estás contando, de irte a la playa, de irte luego a la aldea, de empezar a reconstruirte, empieza todo a fluir. Empiezan a llegar otra vez trabajos, no sé en qué momento te vas a México, influye también ahí, ¿no? Cuando te vas México ha sido otra de las grandes sacudidas de mi vida. Sí es verdad que yo he tenido varias vidas en esta misma vida. Sí tengo un poco esa impresión. Desde luego me he muerto alguna vez, por lo menos una bien duro. Me he reinventado alguna otra vez y he tenido ciclos. O sea, sí que veo ciclos diferenciados en mi vida y momentos de paso hacia nuevos espacios, ¿no? Ahí a los 30 y tantos, de alguna forma me reconstruyo, empecé una reconstrucción. México ha sido otro punto de inflexión, es un país que me enamora, en el que he hecho amigos maravillosos que me han cuidado y me cuidan muchísimo, y que además me ha hecho vivir aspectos de mi vida como una aventura descomunal. Y bueno, tanto es así que acabo de montar una peli documental, una miniserie documental que he producido, dirigido y escrito, y que era un pretexto para irme a México. Así, pero ponte los auriculares. ¿Esto que has hecho, esta miniserie, no tiene que ver con este personaje? Perdona si te hago llorar. Pero es que amo a este señor. Mira, Juan Gabriel. La serie todavía no tiene que ver, esta miniserie que has hecho no tiene que ver con Juan Gabriel. No, hay un momento en el que yo voy en un taxi por México y suena en el taxi Juan Gabriel, y lo hemos dejado ahí, casi es una especie de guiño. A mí Juan Gabriel me entusiasma, o sea, es un personaje que define México tan bien, ¿no? Es como país donde a veces como hay esta cosa como aguerrida, ¿no? Y temperamental y super alfa, y él era como el contraalfa, más alfa que nadie, con una capacidad para cantar muy emocionante. Yo descubrí que si tenías algún momento laguna en México, la mejor forma de salir era decir, ¿qué te parece Juan Gabriel? Y entonces pasaban cosas. Todo el mundo tenía un trozo de su ADN configurado por la música de Juan Gabriel, para bien o para mal. Y sí, Juan Gabriel me encanta, sí, me entusiasma. Que tienes tantos proyectos que no sé por cuál empezar. De esta miniserie no tiene nada que ver, la de México no tiene nada que ver con Juan Gabriel ni nada, es una cosa que tú tienes pendiente, que igual alguna vez interpretas a Juan Gabriel, pero este biopic que me has dicho, eso de México, no tiene nada que ver con Juan Gabriel. Juan Gabriel. Vale, ¿qué supuso para ti? Has hablado de Berlín, del spin-off que estrenaréis en breve, ¿no? Sí. Vale, ¿qué supuso para tu carrera Berlín, el personaje de La Casa de Papel? Bueno, todavía creo que tiene que pasar un tiempo para acabar de ponerlo en perspectiva. Yo me pasé 2 años diciendo, no ha pasado nada, no ha pasado nada, y un momento que dije, sí, se ha liado una muy gorda. Pues nos ha metido en otra división, en otra liga. Desde el momento presente es innegable que me ha movido el barco. O sea, ha sido un nivel de exposición para el que nadie te prepara, mundial.
Entonces, a medida que yo iba viajando por el mundo, o sea, yo me considero un actor de clase media que en algún momento se ha sobrevivido contra todo pronóstico y que ha ido aprendiendo después de equivocarse mucho, y de repente, a mi edad ya madura, digamos, de pronto se me abre una puerta con la que no contaba, y que sí ha hecho que pueda acceder a talento de otra manera, que haya viajado muchísimo y que de repente pueda permitirme, porque tengo una cierta estabilidad, por ejemplo, producirme una miniserie documental, ¿no? Decir que no, cosas maravillosas, más allá de lo que implica ese nivel de popularidad per se, ¿no? Lo que abre una ventana que tiene que ver con cosas que me interesan también, muy ambivalentes, ¿no? O sea, puede haber algo muy bueno como algo muy malo al lado, asociado a ese nivel de exposición. ¿Esperabas que se hiciera un spin-off del personaje de Berlín? Bueno, mira, yo hice 2 temporadas, mi personaje moría. Sí. Hice el luto, me despedí, lo hicimos todo. Desde que estoy muerto no dejan de pasarme cosas, o sea que yo ya no tengo expectativas. O sea, yo no sé lo que es eso. ¿Cuánto hay de ti, o sea, de Pedro Alonso, que has hablado de la meditación, de haber tenido otras vidas, de... entiendo también de otras dimensiones en esta película Awareness, que tiene un poco también que ver con la psicología, con que la mente mueva cosas? Pues en Awareness, que es una película de ciencia ficción que acabamos de estrenar en Amazon, muy poco, aunque curiosamente se llama Conciencia. En Awareness, si acaso, la razón por la que la hice, porque yo estaba haciendo un retiro en la montaña, retiro asociado a la búsqueda de conciencia. La peli se llamaba Conciencia, me llegó el guión y el prota se llamaba Ian, y mi colega del alma había sido padre, tenía un bebito y se llamaba Ian, y lo entendí como una señal. Dije, esto lo tengo que hacer. Pero mi rol en esa película es más como la conexión emocional del personaje protagonista. Es una película donde hay mucha patada voladora, es una película de entretenimiento, hay una coartada con respecto al poder en el mundo, y mi padre es una bomba de amor tóxico que intenta que al elegido no se lo coman entre todos. ¿Sabes que yo sé? Has hablado de este tipo de barbate, has hablado también de Alfonso, el profesor, hemos hablado. Y hay otra, de Juanito, de Tristán Ulloa. De Tristán Ulloa, qué majo es Tristán Ulloa. Y Ulloa. sigo Nancy, Nancy, monja de clausura, Nancy. Nancy, wow, Nancy, te encantaría. Es un personaje bigger than life, ¿no? Pues es una mujer que cuando la conocí, me hablaron de ella en términos absolutamente mitológicos. Yo estaba entrando en el desierto de San Luis Potosí y me dijeron, ¿ves allá aquellas montañas allá en lo alto? Y yo, bueno, malamente, ¿ves aquel puntito? Allí vive Nancy. Era una monja de clausura, probó el peyote y dejó la orden. ¿Quieres ir a conocerla? Yo dije, pero vamos a esta misma tarde. Pero aquello era una leyenda. Pero sí es verdad que es lo más parecido que te puedas imaginar a San Francisco de Asís. Ah, sí. Pero con zapatillas de deportes y una fuerza en la naturaleza, que vive en un lugar donde nieva, llueve, el tiempo meteorológico cambia en 3 segundos, un sitio que acabaría con la mayor parte del género humano en muy poco tiempo. O sea, es una mujer muy brava, pero una mujer sintiente, con una energía muy poco frecuente, muy impresionante. Una mujer muy impresionante. ¿Es ella la que te regaló ese amuletito? Sí, me regaló unos cuernos de... Te voy a regalar unos cuernos de venado, Pedro, que tenía allí varios en la montaña. Y entonces lo tengo casi como una especie de fetiche en mi altarcito de cosas. Y también tus dibujos. Tus dibujitos los tienes también, las que lo llevas estampitas a los rodajes. Sí, es que en todo ese proceso de reconstrucción, la pintura fue pillando más y más presencia, dicho desde el momento presente, porque yo estaba buscando de alguna forma vías para parar la cabeza, ¿no? La meditación al final es parar la cabeza, toda esta disociación en la que estamos, la pintura también. Entonces yo no pinto para ilustrar los personajes, pinto como por asociación
de alguna forma voy forrando el lugar donde trabajo. Hay un momento en el que, pues en vez de tener esto, ya tendríamos la energía del personaje, y hay un momento en que ya no pienso, ni veo las letras. Y entonces ahí las cosas se pueden empezar a poner interesantes, porque ya entro como en esa longitud de onda. Y de vez en cuando, como me he dado cuenta que soy un poco fetichista, pues me llevo las pinturillas y las pongo por el set así disimuladamente, para que no me miren como si fuese un friki total. Y Pedro Alonso, o mejor Ochoro, ¿qué ha pintado? Lo último que has pintado, ¿qué ha sido? Pues estoy un poco desquiciado. He pintado unos dibujitos muy pequeñitos, porque montando no tenía vida. O sea, hemos trabajado mucho. Había acabado Berlín, tenía una fecha en la que tenía que tener el montaje. Entonces, después de meditar, cuando estaba ahí reescribiendo y tal, me hacía unas pequeñas meditaciones. O sea, medito y a veces hago así como pequeñas extracciones con lo que tengo, tinta china, y en este caso las últimas con rotuladores que me había regalado mi hija, por desquicio. O sea, es que si no pinto algo, es como que me va peor. Pero tengo ganas de tener un rato para volver a pintar un poquito más. Sí pinto muy declaradamente cuando estoy preparando un personaje. Ahí sí que pinto a lo loco. Vale. ¿Cuándo estrenas la miniserie de la que has hablado desde el principio? Una buena pregunta. Ahora estamos dándole vueltas a cuál es la mejor manera de distribuir algo tan particular como lo que hemos hecho. Entonces, todavía no lo sé, pero me gustaría que fuese la primavera del año que viene. ¿Pero se puede decir el título? Sí, o de qué En la va? nave del encanto. En la nave del encanto. En la nave del encanto. Y puedo decirte de qué va. Sí, cuenta. Aunque a veces lo digo y a veces no lo digo, pero Bueno, a ti te lo voy a decir. Gracias. ¿Cómo no te lo voy a decir? Pues es una versión de la Odisea de Ulises, en primera persona, escrita por mí a propósito de uno de mis viajes por Latinoamérica, la búsqueda de experiencias ancestrales en ámbitos indígenas. O sea que tiene sobre todo la vertiente esa de la iniciación y el aprendizaje espiritual en esos contextos. O sea, hay algo muy metafísico, pero luego es una de piratas, porque es una road movie por México. Y entonces yo sabía que en ese viaje, hablando y trabajando lo que estábamos hablando y trabajando, iban a pasar 20.000 cosas. O sea que ese viaje hacia adentro lo íbamos desarrollando en un marco incomparable, y eso iba a ir permeando la película. O sea que es un poco pirata y metafísica a la vez. Sí, hombre, la Odisea, o sea, está bien que sea la Odisea de Ulises, que tiene tantos temas, o sea, que verdaderamente salieron por primera vez en la literatura temas que tienen que ver con el ser humano. La nostalgia, marcharse, la relación también con el padre, o sea, sale todo en la Odisea de Ulises. No sé si todo eso sale también en la nave del encanto. Bueno, hay varias de esas cosas, pero al final... y la aventura, obviamente. Sí, y la imagen la utilizamos porque al final yo pienso que Ulises se iba para volver a casa, pero claro, la casa era algo más grande que la casa. La casa es ese lugar en el que uno de repente es el que es, ¿no? Sí. O sea que todo lo de encontrarse con criaturas fantásticas es para hacer un viaje hacia adentro. Hacia adentro, sí. Bueno, Pedro Alonso, te quiero llevar a un faro para despedirnos. Siempre os pido que me digáis con quién os gustaría estar, solos, acompañados, con gente viva, que no está viva, o sea, imaginación al poder. ¿Y qué música estaría sonando en ese faro? Pues mira, te voy a hacer caso en parte, si me permites, porque has dicho lo de Soutelo. Bueno, como me has abierto varios melones de la memoria, te voy a contar algo que me pasó con un faro. Yo vivía en la playa cuando conocí a Jesús, el hombre de la meditación, criando a mi hija en ese momento donde todo empezó como a colapsar, aunque el sitio era muy guapo, y había un faro. Yo tenía un perrito. Solo tenía un perro y me lo mató un coche y me dio una pena descomunal. Entonces, cuando yo colapsé, el colmo fue que además un perro atropelló al coche. O sea, fue la cadena de los horrores. Y yo estaba en aquella aldea, había pasado el verano y llegó el frío invierno y yo estaba destruido, vitalmente. Y mi perro había muerto. Y entonces me quedé dormido en el sofá del pueblo y estaba la televisión encendida y de pronto digo... wow, ¿pero qué programa es este? Y había un programa sobre el lugar en el que yo había vivido como momento dorado, con mi perro, junto al faro, y estaba mirando y digo, pero si es el faro. Y de pronto pasa mi perro
Mi perro, porque mi perro hacía lo que le daba la gana, iba a las playas, la gente lo conocía, todo el mundo le llamaba Coco, y de repente el perro, te lo juro, pasó por delante de cámara y digo, pero si es Coco. Mira a cámara y siguió. Y fue uno de los momentos más absolutamente demencialmente surrealistas de mi vida. Y mágicos. Y mágicos, porque yo entendí, ok, no sé lo que significa esto, pero en este momento creo que estoy hundido, de repente esto es un golpe de magia inusitado, ¿no? Total. Pues eso es lo que me ha venido a la cabeza. Pues nada, me llevaría a la gente que quiero, ¿no? Y escucharíamos música caribeña. ¿Alguna en especial? Alguna de Caetano Veloso, ¿no? O de Salvador Sobral, que le da mucho, con muy buen gusto, la música caribeña. Sí, uno de estos. Un pájaro cantor. Pedro Alonso, ¿qué relato tan hermoso desde que hemos arrancado de la orilla al faro? ¿Qué de personajes, qué de historias dentro de tu historia? Qué bonito lo de que Coco estuviera pasando por delante de la cámara el día que había un cámara rodando en el faro y que tú te despertaras en ese sofá cuando el perro había sido atropellado y te mirara de alguna manera, no sé si a modo de despedida lo entenderías, sí, pero que volvieras a ver a Coco sano, ¿no? Visto desde hoy, era todo está bien. Todo está bien. Pero en aquel momento me costaba entenderlo. Pero visto desde hoy era todo está bien, tú no te preocupes, todo está bien. Ven más veces. Además con esa voz tan radiofónica que tienes. Gracias, muchísimas gracias. Es un gusto desde luego estar contigo. Ha sido un placer. Buenas noches. Muy buenas noches. Inferno que promete acalmar, em brasa na espera de chegar. Chão e carvão, água com limão. Estamos cansados, mas ninguém diz que não. Chão e carvão, água com limão. Estamos cansados. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.